Gracias, Claudia. Buenas tardes. Gracias. Bienvenidos a Expo Ibero Posgrados 2021. Damos la más cordial bienvenida a la doctora Alejandra Herrera, quien nos va a platicar detalles de su programa y que seguramente ustedes van a tener dudas sobre cómo aplicar a esta maestría y dudas probablemente del plan de estudios. Por favor, los invitamos a que nos escriban en el chat y terminando la presentación de la doctora Alejandra, con mucho gusto vamos a aclarar todas sus dudas. Adelante, doctora. Gracias, Claudia. Bueno, me había comentado Ramiro acerca de exponer un tema, pero yo quiero vincularlo con lo que acabas de comentar. Yo soy la coordinadora de la maestría en gestión de la innovación tecnológica y tenía un tema preparado que voy a empezar a comentar, en, tomando un poco la idea de Claudia de dar información sobre el programa y comentar algunas experiencias que se han enfrentado precisamente como resultado de la formación que le damos a nuestros alumnos en este programa. Entonces, quiero empezar hablando acerca del el proceso que tenemos de admisión. Entre otras cosas que ya seguramente saldrán como preguntas más adelante, o bien en otro momento también nuestros compañeros que atienden a los aspirantes les pueden también informar. Eh, lo que, lo que yo tengo en las conversaciones con los aspirantes es principalmente una gran inquietud por saber qué es esto de innovación y si las ideas que traen en mente pueden tener éxito o no. Entonces, en principio, no tenemos como una filosofía calificar como buenas o malas las ideas y tampoco los problemas ni minimizarlos ni exagerarlos. Lo que nosotros hacemos es tratar de entender qué es lo que impulsa al aspirante a estudiar este programa y hay distintas razones. Una de ellas, cuando están colaborando en las organizaciones, pues están interesados o interesadas en aportar con soluciones y con nuevas formas de ver los retos y los problemas y con ello pues atender también o proponer nuevas soluciones. Tampoco es extraño que busquen promoverse dentro de las organizaciones. Es un impulso válido, natural de todas las personas, ¿no? Querer crecer profesionalmente y además hacer aportaciones de mayor alcance. Y por otro lado, también pues, aspirantes interesados en empezar a detonar nuevos proyectos de emprendimiento a partir de algunas ideas o incluso ya de ciertos prototipos que traen trabajando. Y en este sentido, pues atendemos también inventores, algunos académicos, gente que trabaja en las áreas de investigación y desarrollo, no solo de escuelas o universidades, sino también de empresas, principalmente de empresas. El programa de Maestría en Gestión de la Innovación Tecnológica es un programa profesionalizante, es decir, nosotros no les enseñamos a ser investigadores que estudian lo que es la gestión, nosotros les enseñamos a hacer gestión, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues terminan el programa ya con un buen abanico de habilidades y de conocimientos, técnicas, métodos, procesos de tomas de decisiones, etcétera, para enfrentar los retos de las organizaciones e incluso un poco más allá, no solo de las organizaciones con las que trabajan o para las que trabajan, sino también tenemos casos que aportan a otro tipo de proyectos que caen incluso en el ámbito social. Entonces, no es un programa para formación de emprendedores, pero necesariamente salen algunos emprendedores. Tampoco es un programa para enseñar a hacer ingeniería, pero tenemos ingenieros y tenemos administradores, gente de comercio internacional, mercadotecnia, es decir, aquellas personas que están vinculadas, por un lado, sí con el desarrollo de la ingeniería en estos productos o procesos, gente que está del lado del negocio para lanzar nuevos productos o servicios, pero también tenemos gente que está involucrada en los procesos culturales de las organizaciones y ahí les voy a hablar un poco precisamente de algunos casos.
Entonces, lo que ocurre durante este proceso de admisión es que empezamos pues hablando no solo de la currícula del programa, porque ustedes lo pueden ver ahí en la página, sino cuál es el enfoque que se le da al programa, que es un enfoque diferenciado, no es un enfoque de, que pretenda generar un producto servicio, o servicio nuevos y empezar a generar riqueza económica solamente, sino son todos los procesos involucrados, desde la misma gestión de la inventiva y de la creatividad hasta la implementación de las innovaciones y más allá, incluso en la cultura organizacional. Entonces, quiero empezar comentando, pues, después de esta introducción, algunos casos que hemos atendido precisamente para proponer soluciones a los retos que traen nuestros alumnos y nuestras alumnas. Primero, es importante mencionar que dentro del programa, en el último semestre, el programa dura cuatro semestres, en el último semestre hay una materia que se puede ver claramente en el mapa curricular que se llama Proyecto de Vinculación Industrial. En esa materia, lo que hacemos es trabajar en un formato de asesoría con los alumnos y con las alumnas, de manera que el asesor o asesora pueda tener una cercanía pues detallada sobre los retos que tiene el problema que el alumno o la alumna plantean y quieren solucionar. Entonces, pues trabajamos codo a codo, vamos guiando todo el proceso a través de una metodología que ya tenemos implementada desde y que ha ido evolucionando, porque además eso es la innovación, ¿no? Es evolución. Entonces, ha estado operando bastante bien desde finales del 2016, principios del 2017, que básicamente consiste en identificar un problema y a través de una metodología basada en revisión de modelos teóricos, de una comprensión profunda del problema, también de la revisión de casos documentados iguales o similares y también de procesos de validación de la solución propuesta, es que se llega a un planteamiento para resolver el problema. Yo diría que en el seguimiento con los egresados, probablemente el 70% de las veces la solución se implementa. En otros casos, se puede quedar pendiente, quizá como en un caso, y solo como ejemplo, de una empresa en la cual se generó, se diseñó una solución posible, viable absolutamente, y que, dado que es una empresa transnacional, recibió en esos meses en que ya se podía implementar esta solución, instrucciones para hacer cambios organizacionales importantes, tuvo un recorte, etcétera. Entonces, eso alentó en la implementación de la solución, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que ver más con cuestiones fuera del control, digamos, del proponente, en este caso de nuestros egresados, que por la eficiencia o la efectividad del planteamiento de la solución. Entonces, salen bien evaluados en ese sentido. Claro, en ese camino, pues también tenemos casos en donde los alumnos lograron una promoción, ¿verdad? Por ejemplo, cuando propusieron la solución, cuando hicieron nuevas contribuciones, etcétera, o incluso han logrado que estas soluciones se vayan a distintas oficinas o grupos de trabajo en distintos países. Entonces tenemos un poco de todo. Igual trabajan así en la industria automotriz como en la industria de tecnologías de información, en la de productos de consumo, también en el ámbito textil, etcétera, o sea, de distintas industrias. Y lo que hemos visto como simplemente como ejemplos es que las organizaciones tienen un reto muy importante, y creo que aquí es una de las primeras contribuciones que hacen nuestros egresados, es que las organizaciones tienen como primer reto definir si quieren asumirse como innovadoras. Entonces, no es que no hagan innovación, todas las organizaciones generan innovaciones. El primer gran reto ahí, pues, es que no siempre lo saben, ¿no? Y cuando no lo saben o no se dieron cuenta de que se implementó una innovación, entonces difícilmente pueden replicar el proceso por el que se generó esta innovación.
Si la empresa o la organización, no importa si no tiene fines lucrativos, del corte que sea, si es social o si tiene fines principalmente económicos o incluso de gobierno, no importa, eh, se quiere asumir como innovadora, entonces tiene que actuar en consecuencia y tiene que trabajar mucho con los colaboradores para que los colaboradores puedan entender y asimilar lo que la innovación significa para la organización. Entonces, en ese sentido, no es suficiente decir con que la organización a partir de hoy es innovadora, sino que eso tiene un costo, tiene un proceso de adquisición de conocimiento, de asimilación, de adaptación a las nuevas reglas. Tiene que haber reglas, la innovación no es un proceso arbitrario, desordenado, que simplemente se genere porque a alguien se le antojó, ¿no? Tiene que ser un proceso sistemático, estructurado, que le dé cabida a los procesos de creatividad, pero que además los capitalice para que si eventualmente una idea no llega a implementarse, no salga de la cartera de proyectos, sino que se observe más bien como una solución potencial que podría estar lista para otro siguiente momento. Entonces, estas organizaciones, les voy a hablar brevemente de 3 organizaciones, evidentemente me voy a reservar los nombres, pero una de ellas, por ejemplo, se trata de un hospital. El hospital está, bueno, dentro de una cadena de hospitales aquí en México, y este hospital lo que enfrentaba era un índice alto de insatisfacción de los clientes. Entonces salen los pacientes, ¿verdad?, de los servicios. El hospital les manda encuestas de satisfacción y tenían un porcentaje alto de insatisfacción. Entonces, precisamente esta cadena de hospitales había simplemente decretado un buen día en una conferencia de su líder principal, que empezarían a ser innovadoras. Bueno, no había procesos, no había, digamos, responsables sobre esos procesos, mucho menos reglas, ¿no? Y la organización, pues simplemente se nombraba innovadora, pero no sabía qué significaba eso en términos de la ejecución. Lo que ocurrió con este estudio que hizo nuestro egresado es que identificó que en ese hospital en donde el nivel de satisfacción era muy bajo, había varias implementaciones de procesos novedosos orientados a los pacientes principalmente, aunque también a los familiares, que son los que suelen además pagar los servicios. Y lo que encontró nuestro egresado es que los grupos que principalmente hacían innovaciones en el hospital y que podían contribuir a mejorar el nivel de satisfacción de los clientes eran precisamente las enfermeras y los enfermeros, que hacen adecuaciones en los procesos de servicio, les dan soluciones rápidas a los pacientes e incluso hacen una especie de proceso para ir capacitando a sus compañeros, pero la organización en los niveles más altos no termina por informarse de ello porque se queda a nivel operativo. Entonces, pues precisamente nuestro egresado lo que hizo fue diseñar un modelo que permitiera identificar estas prácticas y que además se pudieran identificar los procesos que las generan para poder tener un impacto mayor, ¿no? O sea, llevarlos a un mayor número de personas dentro de toda la organización y que se sumara a mejorar el nivel de satisfacción de los clientes. Ese es un caso. Un segundo caso es también de una empresa que se dedica a maquilar cosméticos. Y nuestro egresado pues era gerente de producción. Él lo que hizo fue primero pues tratar de entender qué era lo que pasaba con la organización, porque habían comprado un nuevo tren de producción que estaba totalmente automatizado y que fue producto de una decisión de la alta dirección adquirir ese tren porque habían trabajado con procesos parcialmente automatizados y parcialmente manuales. Entonces, habían conseguido contratos muy interesantes que les exigían un nivel de productividad mayor. Adquirieron esa tecnología y pasaron 3 meses y la mejora no ocurría, los números no mejoraban sustancialmente.
Entonces, la alta dirección asumía que se debía a que las personas, pues eran, lo voy a decir con esta simpleza, que eran muy flojas, ¿no? No querían trabajar. Entonces, no quieren trabajar, hay resistencia al cambio, le tienen miedo a las máquinas, etcétera, etcétera. En una revisión más profunda, lo que encontró nuestro egresado fue precisamente que las personas que trabajaban en ese tren de producción habían recibido una capacitación en la cual los consultores no se aseguraron de que el conocimiento se hubiera asimilado. Y si no se asimiló, pues entonces difícilmente se va a llevar a cabo como se espera. Esto es un tema de gestión de conocimiento y la gestión de conocimiento es un tema relacionado con la gestión de la innovación, sin duda. Entonces, el egresado de nuestro programa que atendió este caso, pues trabajó intensamente no solamente con la alta dirección, sino también con los operarios e identificó esto. El principal reto, hubo varios retos en el proceso, pero una de las debilidades mayores que encontró es que los operarios no tenían, por ejemplo, relación frecuente con el uso de touchscreens o con iPads. Entonces les daba un miedo terrible tocarla porque sentían que se iban a equivocar. Eso y otras cosas. Entonces se diseñó nuestro egresado un proceso de capacitación, de acompañamiento, de asesoría, etcétera, para que fueran adquiriendo no solamente conocimiento, sino la confianza para el manejo de la tecnología con un acompañamiento cercano. Y eso sí puedo asegurar que tuvo un impacto rápido porque además le urgía a la empresa tener los resultados para poder cumplir con los contratos. Y un tercer caso de una organización en donde precisamente sí existía un modelo de gestión de innovación. La organización lo tenía ya desde hacía algunos años, pero la gente no lo sabía. Entonces, no es raro que las organizaciones piensen que la innovación es un tema de un departamento donde están los altos gurús, que son los que tienen las grandes ideas. Es un concepto equivocado totalmente y sin embargo ocurre con mucha frecuencia. Entonces generamos el departamento de innovación porque ahí están los innovadores. No, los innovadores están en todos lados. Los innovadores es cualquier persona, ustedes y yo, y todos tenemos potencial para hacer contribuciones innovadoras. Entonces esta empresa creó un departamento, un grupo especial para diseñar ese modelo y luego no se ocuparon lo suficiente para poder implementarlo a lo largo de la organización. Entonces dieron algunas capacitaciones, no todo el mundo la recibió y por tanto no había, digamos, líderes de procesos o subprocesos o de proyectos que estuvieran monitoreando que efectivamente se llevaba a cabo, se seguía el modelo. Lo que ocurrió es que lo poco que se había trabajado en capacitación se fue perdiendo porque no se puso en práctica, la gente fue olvidándolo, etcétera. Y nuestra egresada precisamente pensaba que no existía un modelo. Entonces, parte de su trabajo fue investigar con mayor profundidad en las distintas áreas de la organización y se dio cuenta de que sí existía un modelo, de que algunas de los procesos de este modelo sí se seguían, que estaban desarticulados y que algunos procesos definitivamente no se consideraban, por lo tanto no se ejecutaban. Entonces, lo que ella diseñó fue un proceso, una estrategia más bien, para capacitar, preparar al personal para poder seguir el modelo. Y entonces definir reglas, definir políticas, criterios, para poder asignar, por ejemplo, presupuestos a los proyectos, para seleccionar los proyectos estratégicos, para también darle movilidad al modelo. Los modelos que permanecen muchos años suelen quedarse estancados y no ver los cambios que la organización o el mercado va teniendo. Entonces, en este sentido son tres casos, no me da tiempo para hablar de todos, tenemos muchos y evidencia de ellos desde luego, ¿verdad? Y yo creo que aquí lo importante es, me parece, hacer énfasis en que el programa ayuda, forma y da elementos para que nuestros egresados tomen decisiones, no al salir nada más. Desde el trabajo del mismo programa en donde nuestros profesores
procuran tener sesiones de discusiones muy intensas para tratar de encontrar soluciones a los casos, no solamente que los profesores llevan al aula o a las sesiones, sino también nuestros alumnos que traen de su propia experiencia y someten a discusión. Entonces, el proceso para ingresar me parece que ha tenido muy buenos frutos en el sentido de que tenemos a los alumnos que debemos de tener. O sea, hay muy buena energía con los alumnos, yo creo que disfrutan mucho el programa, me parece que también les ayuda bastante a lo largo de, no solo del programa, sino ya saliendo. Y pues tenemos también, incluso como ya lo dije hace un momento, egresados y estudiantes que terminan emprendiendo, además de proponer soluciones a las organizaciones con las que colaboran. Entonces, me parece que en ese sentido hay un valor inmediato en los alumnos que toman este programa. Pues hasta aquí termino mi exposición y bueno, quedo atenta si hay algún comentario o pregunta. Gracias, doctora. Invitamos a las personas que nos están mirando a que compartan sus dudas en el chat que pueden encontrar en este momento y nosotros con gusto las vamos a aclarar. Mientras las escriben, quisiera, doctora, preguntarle alguna de de las preguntas recurrentes que tenemos con los aspirantes. Si bien decía con su presentación que son diferentes los perfiles de las personas que se postulan, le preguntaría un poquito más en específico, ¿cuál es la formación académica que requiere un postulante a la maestría en gestión de la innovación tecnológica? Sí, Claudia, en realidad hay ahí de pronto alguna idea de que nuestros aspirantes tendrían que ser ingenieros. La respuesta es no. Esta maestría recibe prácticamente a cualquier persona interesada en aprender, a tomar decisiones sobre innovaciones, incluso de tipo social. Entonces, no se necesita ser ingeniero, no, digamos, aunque la maestría es una maestría en gestión de innovación tecnológica, así se llama, en realidad los procesos y las técnicas que usamos eh, nos llevan a poder aplicar prácticamente en cualquier ámbito todas estas técnicas y métodos. Entonces, igual hemos tenido, por ejemplo, a un psicólogo, ¿no? Tenemos ahorita un alumno que es médico, tenemos alumnos egresados de las carreras de diseño, también de administración, de comercio internacional, de relaciones internacionales, en fin. Sí, efectivamente, de las áreas de ingeniería tenemos más o menos como 60% de alumnos, ¿sí? Pero, y además de ingenierías de distintos tipos, ¿no? Telecomunicaciones, biomédica, electrónica, tecnologías de información, etcétera. Pero no quiere decir que sea un programa que sea exclusivo de ingenieros. Yo diría que prácticamente cualquier persona con una carrera de licenciatura podría aspirar a entrar a este programa. Gracias, doctora. Y una vez que ya estamos súper convencidos de entrar a la maestría, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, importante, desde luego, lo que necesitamos tener pues es su currículum, ¿verdad? Nos interesa mucho, además, y es un requisito, hay que hacer una cita conmigo, pero lo que nos interesa mucho en esa entrevista es entender qué es lo que están esperando y buscando en un programa. O sea, para nosotros es determinante que el aspirante y el programa se encuentren, es decir, que el aspirante encuentre valor en el programa, porque si no es lo que está buscando, incluso lo decimos abiertamente, ¿no? Pero le podemos hacer una recomendación con otro programa de la Ibero, sin duda. ¿Y por qué hacemos eso? Pues porque lo que queremos es que los alumnos se sientan que han aprovechado infinitamente bien su tiempo, ¿sí? Entonces, que estamos cumpliendo con lo que están esperando y que pues terminen el programa. O sea, lo que menos queremos son deserciones, ¿verdad? Y lo que menos queremos son alumnos o alumnas que sientan que no están encontrando lo que buscan. Entonces, estamos muy seguros de la calidad del programa y estamos muy seguros de la calidad de los profesores también. Gracias, doctora. Para esta cita, entonces tendrían que enviar su CV
a su correo, alejandra.herrera@ibero.mx. ¿Es Exactamente, correcto? Se así los es. comparto en el chat. Y también quisiera preguntarle, ¿hasta cuándo pueden enviar su postulación? Gracias, Claudia. Pueden enviar la postulación en cualquier momento. Digo, no tenemos una fecha de cierre, ¿sí? Y la razón es que pues el programa en realidad abre, para empezar, abre cada semestre, ¿no? Primero. Segundo, abrimos solo un grupo, ¿sí? No abrimos más porque además cuidamos mucho eh, pues la calidad de la atención de los profesores con los alumnos, ¿no? Entonces, nuestros grupos no están saturados en ese sentido, somos muy cuidadosos de, como ya dije, de la selección, pero también de la calidad de la atención con los alumnos. Entonces, eh, en cualquier momento pueden enviarme un mensaje de correo y nos ponemos de acuerdo para tener una cita a distancia como lo estamos haciendo ahora. Gracias, doctora. Eh, los aspirantes que están pensando en tener algún apoyo para cursar la maestría, ¿qué les podría decir? Bueno, hay que pasar por este proceso, ¿verdad? Y entregar los documentos que requiere la universidad. Normalmente yo lo que hago es que una vez que veo que el alumno o perdón, la aspirante o el aspirante cubren o cubrimos o coincidimos en ese sentido entre el programa y sus intereses, ¿verdad? Necesitamos también tener como promedio de la carrera 8 de promedio, ¿sí? Entonces los dirijo con Ramiro Navarro, ramiro.navarro@ibero.mx, quien les va apoyando en todo el proceso de admisión. E incluso Ramiro les da información muy puntual, súper concreta y los atiende rapidísimo además, para que puedan postularse en las convocatorias de becas. Entonces, bueno, pues el proceso de selección para las becas, yo no participo ahí, ¿verdad? Hay un comité exclusivo para eso, pero sí es importante abrir el proceso para poder postularse. Si no abren el proceso, no es posible postularse, pero lo que les puedo decir es que la Ibero es increíble en ese sentido, apoya muchísimo al posgrado, a los alumnos de posgrado, para que puedan hacer sus estudios. Gracias, doctora. Así es, efectivamente. Entonces, en forma de resumen, primero tendrían que enviar los documentos a la doctora Alejandra Herrera. Su correo está en el chat, alejandra.herrera@ibero.mx. Una vez que tengan la entrevista con la coordinadora y si la maestría es para ustedes, van a tener una carta de aceptación donde después podrán ponerse en contacto con ramiro.navarro@ibero.mx para que los vaya guiando en el siguiente proceso, que es la solicitud de beca. También les quiero decir que el día de mañana a las 2 de la tarde vamos a tener nuestra sesión informativa respecto a los apoyos que les puede brindar la Universidad Iberoamericana. También vamos a tener una sesión informativa de becas para que ustedes conozcan todos los recursos con los que van a poder contar para poderse desarrollar mejor en la maestría. Doctora, una pregunta más. ¿Qué tan relevante es el idioma inglés en la maestría? El conocimiento del idioma. Sí, sí es importante. De hecho, para poder avanzar con su proceso de titulación, deben acreditar el idioma inglés. Ahora, debo decir que tampoco es un idioma, digamos, el nivel de exigencia no es como si fuera un inglés nativo, ¿verdad? Pero sí necesitamos un manejo aceptable de inglés, particularmente por las lecturas, ¿sí? Entonces, sí es un requisito, sin embargo, yo les diría que no es un tema que no se pueda solventar, o sea, no es mayor problema y se puede, de hecho, como parte del proceso de admisión, podrían presentar el examen desde ahí para ya resolverlo, ¿no? Y no dejarlo pendiente. De todas maneras, se puede ir presentando el examen a lo largo del programa y además, pues la Ibero tiene un área también de idiomas y eventualmente podrían buscar ahí alguna preparación o que les ayuden a fortalecerlo.
Gracias, doctora. Pues casi estamos por concluir su presentación. ¿Habría algún comentario, algo más que quisiera decirle a nuestros aspirantes en forma de cierre? Sí, solamente comentar que a diferencia de otros programas relacionados con innovación, yo les diría que este es el programa para gestionar. No es el programa para hacerse millonario de un día para otro. O sea, este es un programa muy serio y al mismo tiempo muy interesante, vaya, no quiero decir divertido porque a lo mejor se va a tomar frívolo, pero es que sí se divierten nuestros alumnos, ¿no? Eh, eh, Porque aprenden cosas y hay un trabajo muy importante desde el primer semestre en el cambio de paradigmas, ¿sí? Trabajo en modelos mentales, eso es lo primero que van a encontrar en la maestría, el trabajo en el cambio de modelos mentales. Y de ahí en adelante, entonces las cosas ya cambian radicalmente desde el enfoque de los alumnos. Entonces, esa es una de las principales diferencias de este programa y desde luego el enfoque humanista de la Ibero. Gracias, doctora. Eh, los queremos invitar a que sigan participando en Expo Ibero Posgrados. Mañana vamos a seguir teniendo eventos. Por favor, ingresen para que puedan ver nuestra cartelera, digamos. Y bueno, pues muchas gracias por haber participado el día de hoy. Los esperamos el día de mañana. Gracias, doctora Herrera, por su presentación. Y bueno, pues bienvenidos a Expo. Todavía seguimos el día de hoy y mañana. Que tengan buen día. Gracias. Gracias, doctora.